Buenas tardes. Lógicamente, hay que iniciar pidiendo disculpas por el retraso al comenzar este acto. Ya les decíamos que Carlos estaba intentando aparcar, al final lo ha hecho y se ha acercado con algún minuto de retraso. Bueno, yo en todo caso quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en la presentación de un nuevo libro de poesía de Juan Francisco Quevedo, y es una satisfacción el ver una buena entrada en la presentación de un libro de poesía. Dar las gracias a Carlos Alcorta, el editor de Libros del Aire, y al autor, a Juan Francisco Quevedo, porque hayan pensado una vez más en este Ateneo para presentar una nueva publicación. El autor ha sido farmacéutico, me imagino que eso lo siga siendo. Ahora ejerce de escritor y, por lo que he visto también en algún momento, ejerce de abuelo joven. Es autor de algunas publicaciones, de 2 novelas, de poesía, El Sedal del Olvido, que se presentó aquí en este Ateneo, de un ensayo, Pensamiento, Palabra y Poesía. Es un autor traducido, presente en diferentes antologías, y hoy nos presenta una mirada a este tiempo nuestro, con ilustraciones en la portada y en la contraportada, ilustraciones del propio autor de Juan Francisco Quevedo. Es un poemario largo, intenso, para leer con calma. La poesía, dice el autor, es el milagro de la poesía. Yo también, como soy aficionado a estas cosas, pues antes de dar la palabra a Carlos Alcorta, voy a permitirme leer un breve poema de una mirada a este tiempo nuestro, que se titula Tristeza. Te vas yendo en tu nombre tan lejos que sellas mis labios a las palabras que tan solo escribo con el eco del silencio. En el desconcierto de la pena, en tu amor me envuelvo. Me pierdo en la intensa tristeza de la nostalgia de su alegría, en su recuerdo. Bien, y con este poema de preámbulo, pues tiene la palabra Carlos para hacer la presentación de una mirada a este tiempo nuestro, de Juan Francisco Quevedo, que, como han podido ustedes ver, está a la entrada, no solamente para que se pueda ver, sino para que se pueda adquirir. Y una vez adquirido, el autor lo puede firmar al terminar este acto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mis disculpas, efectivamente, venía con tiempo, pero hoy las circunstancias, al parecer, se encienden las luces. Bueno, primero voy a pedir disculpas, Juan. Las disculpas, como digo, que al parecer encienden las luces y el tráfico está endiablado y los parkings todos con la entrada completa. Y bueno, al final lo he conseguido. Antes de dar paso a la presentación que he preparado, vamos a visualizar los vídeos de Hilario Barrero, un poeta, profesor residente en Brooklyn, que, bueno, recientemente tuve el placer también de publicarle la obra completa. Ha publicado varios libros de diarios de poesía, pero también coordina una revista, Cuadernos de Humo, que el último ejemplar se lo he dedicado a Juan Francisco, y luego para aquellos que adquieran el libro que hoy nos ocupa, pues les encartaremos el cuadernillo, como regalo del autor en este caso. ¿Se van a visualizar los 2 seguidos? Vale. Luego está, como habéis visto, José Luis García Martín, que ha hecho el prólogo de este libro. José Luis García Martín, podéis leerle todos los viernes en el suplemento Sotileza, las críticas, las reseñas que hace. Es un afamado crítico, no tan afamado poeta, y un grandísimo diarista. Y bueno, pues nada más, le damos paso a los vídeos. Vale. Soy Hilario Barrero desde Nueva York. A ver cuándo hacen una línea de metro Brooklyn-Santander. Mientras tanto, me alegra estar aquí con ustedes, escuchando a Juan Francisco Quevedo hablar de poesía,
en este tiempo de poeta publicado y de abuelo feliz. Tuve la suerte de leer el manuscrito de Una mirada en este tiempo nuestro, el libro que ahora se presenta, y ya sabe Juan, mi alegría y entusiasmo que me causó su lectura. Pienso, y así se lo dije, que posiblemente sea uno de los mejores libros del poeta. Lo es porque es un libro de madurez, hondo y reflexivo. Un libro de familia que dedica a 4 seres queridos que posiblemente le estén acompañando ahí. Un inventario de recuerdos de momentos felices y de momentos dolorosos, con una nómina de seres queridos que ya no están, pero que permanecen vivos en el corazón del poeta. Si tuviéramos alguna duda de la temática del libro, el poeta nos lo deja claro. El lector se encontrará con un tríptico básico y fundamental en el retablo de la Catedral del Tiempo que pasa y queda. 3 tablas con imágenes cotidianas y sentidas, donde el fuego del amor, la sombra de ceniza del dolor y la hoguera que quema de la poesía nos ilumina el corazón y la mente. Nos enciende la mirada en este tiempo nuestro. Una mirada a este tiempo nuestro se titula el libro de poemas de Juan Francisco Quevedo. Es un título poco propio para un libro de poemas, parece más bien de unas memorias o de un libro de ensayos. Sin embargo, resulta, cuando leemos el libro, muy preciso, porque Juan Francisco Quevedo es un poeta que en un libro habla de todo lo que es importante en su vida, lo que es importante en la nuestra, el amor, el dolor, la felicidad, también la vida cotidiana, pero también los problemas del tiempo contemporáneo. O sea, un libro de una poesía clara y esencial. Bueno, pues si me dais la luz de aquí, eso es, fenómeno. Muchas gracias. Así conseguiré leerlo. Bueno, evidentemente lo que yo voy a leerles ahora pues tiene mucha relación con lo que acaban de ver muy resumido en las palabras tanto de Hilario como de José Luis García Martín. Yo he encabezado este comentario con una cita de Rafael Morales, padre, que dice así: la poesía que yo he escrito siempre ha tenido una doble vertiente. Por un lado, y más por idiosincrasia que por calculado propósito, un afán de reconocerme, de vivir en ella, de proyectarme en sus versos tal y como soy, tal y como veo el mundo en el momento en el que escribo. Por otro lado, y aquí sí que ya cabe el calculado propósito, siempre he tenido viva intención de lograr que la emoción humana se funda hondamente con la emoción artística, sin la que el poema no puede existir. Aspiro a que las dos vertientes, vida y arte, se unan en la única cumbre. Si inicio este comentario, como digo, con estas palabras es porque evidentemente tienen mucho que ver desde mi punto de vista, con el propósito y cómo se plantea Juan Francisco la escritura, no solamente la poesía que hoy nos convoca, sino también la prosa. Y antes de comenzar a comentar el libro en sí, me gustaría subrayar una de las virtudes, y evidentemente no es la única, que atesora Juan Francisco Quevedo, y hablo en este caso de la paciencia. Hago hincapié en esto porque actualmente en el ámbito editorial las perniciosas prisas por publicar acucian a un gran número de autores, sean estos noveles o no. Hay autores, y no voy a nombrar a nadie, pero son seguramente de todos conocidos, que publican 4 o 5 libros al año. Yo suelo decir en broma que escriben más deprisa de lo que yo puedo leer, pero bueno, así es la cosa. Sin embargo, Juan Francisco ha sabido exprimir las enseñanzas que brinda el paso del tiempo para ofrecer al público lector un fruto, permítanme la metáfora, hortofrutícola, en el punto justo de su maduración. Aunque lleva escribiendo desde su juventud, nuestro autor nunca ha sufrido la ansiedad, la urgencia por ver sus textos impresos. Ha sabido esperar el momento justo y a partir de ahí nos ha ido filtrando con meticulosa regularidad el resultado de los largos años de aprendizaje. Un breve recorrido por su obra literaria ilustra este itinerario, en el que no mencionamos las colaboraciones a libros colectivos. Ana en el mes de marzo fue su primera novela publicada en 2014, le sucedió Querida princesa en 2016, posteriormente en 2017 publicó su primer libro de poesía, El sedal del olvido, que también tuve el placer de editar,
En 2018 publicó José Simón Cabarga, una biografía, y el libro al que ha hecho mención Jesús, Pensamiento, Palabra y Poesía. 2019, 50 años de la Peña Bolística Río Tuerto, una historia que contar. Y en 2020, Pedro Sobrado, Vida y Obra. Y es que todo poeta, como bien sabe Juan Francisco, necesita de ese aprendizaje y del dominio técnico para acertar con la forma justa y con la estructura orgánica adecuada al tipo de creación que se proponga realizar. Cada idea necesita un aliento diferente. De ahí viene la alternancia, en su caso, entre la prosa, en forma de novela, de ensayo, y el verso, en formas clásicas como el soneto y el haiku, o en verso libre. Hemos de tener en cuenta que la capacidad creadora de un artista no se manifiesta en compartimentos estancos, mutuamente insolidarios, todo lo contrario, sino sus diferentes manifestaciones son vasos comunicantes que al relacionarse entre sí se enriquecen. Aunque el lector cuando lee poesía, a diferencia de cuando lee prosa, al lector, le suele sobrevenir la pregunta siguiente: ¿supone el poema un fiel reflejo de la vida del poeta? La respuesta, desde mi punto de vista, es contundente. No, no es el reflejo. Es, como decía Pedro Salinas, un poeta para quien la autenticidad, la belleza y el ingenio eran los tres pilares básicos del poema. Es el resultado, la consecuencia de su vida más allá y por encima de esta vida. La poesía es un instrumento privilegiado de expresión personal. Mediante la creación poética, el autor descubre las capas más hondas de su personalidad, pero el poema, lo acabo de subrayar, no es una mera transcripción biográfica, no es historia, memoria o diario, sino el descubrimiento de las claves personales que dan sentido a actitudes y comportamientos vitales. La verdadera poesía se sitúa por encima de las circunstancias, y aunque pueda tener su origen en ellas, es superior a ellas y las transporta a un plano en el que las contingencias se pierden y solo queda la pura esencia. Y en todo este proceso no debemos olvidar la técnica, que siempre debe estar al servicio de la sensibilidad y no a la inversa, como ocurre en aquellos poetas que se enredan en florituras verbales carentes, en muchos casos, de sentido. Sobre ello ha escrito esclarecedoras páginas Juan Francisco en el libro que hemos mencionado ya, Pensamiento, Palabra y Poesía, del que entresaco este fragmento. Son palabras de Juan Francisco. Una vez que se llega al conocimiento desde la lectura, hay dos factores esenciales: inspiración y trabajo. La primera se tiene o no se tiene. De hecho, he conocido poetas sin ella que, por mucho oficio y trabajo que le han dedicado, nunca han llegado al poema. Y viceversa, poetas que lo fían todo a la inspiración y luego no acaban nunca el poema, pues lo abandonan sin más, tal y como les llega. La una sin la otra no hace el poema. Inspiración y trabajo son indispensables. Y me gusta subrayar estas dos palabras, inspiración y trabajo, porque todo buen poema es una mezcla de inteligencia e intuición. Reincidiendo en el asunto y para darlo por concluido, debemos tener en cuenta que los hechos más trascendentes en la vida de un poeta están basados en realidades del mundo. Comienzan con ellos, pero luego se desarrollan en su conciencia, en su ser interno, como un largo drama, el primer acto del cual solamente ha sido visto por el público y el resto continúa invisible hacia su fin, lejos de cualquier observación de la gente. Mencionaba al principio la virtud de la paciencia. Pues bien, debo hacer mención a otra de esas virtudes que atesora, como he dicho, Juan Francisco, la perseverancia. Toda escritura debe nacer de una necesidad interior, ser eco de una voz profunda y conseguir que ese eco se traslade a la página con personalidad propia. Este es un asunto endiabladamente complicado, como pueden suponer. El objetivo principal, según esto, para un poeta es conquistar su propia voz. Esa manera de escribir que le hace único, inconfundible. Esa voz que le permite expresar con plenitud tanto sus sentimientos como su visión personal del mundo que le rodea. Pero esta no es una tarea fácil, ya que todo poeta es, antes que poeta, lector, y no resulta improbable que el pozo de esas lecturas se vaya filtrando en la propia escritura. Juan Francisco lo ha conseguido con creces. Cualquiera que haya leído alguna de sus obras reconocerá un estilo personal fácilmente identificable. Juan Francisco Quevedo, como hemos dicho, poeta, novelista, biógrafo y crítico de poesía, ha sabido imprimir en cada uno de estos géneros
manejando con destreza los registros de cada uno de ellos, su particular forma de entender la vida, y lo hace con sus mejores armas, con un lenguaje terso, sereno, fluido, reflexivo y lúcido. Un lenguaje, en definitiva, y ya lo ha dicho García Martín, con un mismo tono íntimo y confesional, con todas las reservas que a este término hemos puesto más arriba. Porque aunque Juan Francisco no elude la presencia de lo biográfico en sus poemas, antes al contrario, busca con esa especie de desnudamiento emocional la complicidad del lector, a través de una claridad innata, sin los afeites de la retórica, es, como digo, consciente de que en toda escritura hay una dosis ineludible de ficción. Pero dejemos claro que esa ficción, esa invención, en definitiva, no presupone falsedad alguna. Hay que tener en cuenta que el poeta no miente, solo inventa la verdad. Porque, como decía Antonio Machado, también la verdad se inventa. Estamos hablando de una poesía meditativa, caracterizada por una mirada condescendiente y comprensiva ante la realidad, aunque no falten en ella razones para el desencanto. Una poesía vitalista y sentimental, clásica y a la vez contemporánea. Como diría nuestro amigo el poeta Carlos Marzal, es una poesía temporalista, porque trata con hondura del tiempo del hombre que la escribe y pertenece también al tiempo del lector en cualquier tiempo que la lea. Con todo, lo que más caracteriza su poesía es la falta de altisonancia, la sordina y el tono nada enfático que ha sabido imprimir en su voz. En estos versos conviven armónicamente el gozo de la contemplación con la meditación que ésta provoca, las sensaciones que aportan los sentidos con la reflexión de orden metapoético y temporal. Cito unos versos del propio Juan Francisco. Busco la palabra precisa que ingrávida flota en el marco de la tersa piel de la patria. Aunque una mirada a este nuestro tiempo es un libro eminentemente ígnico, la declaración inicial que resumo en estos versos, cito de nuevo versos de Juan Francisco, el tiempo en el que vivo, en el que siempre quise vivir, fue el nuestro, el de los dos, el de los cuatro, el de los dos, el de los que hayan de venir. Digo que estos tipos de versos lo constata, no elude, y lo subrayo de nuevo, la parte más dramática y sombría de la vida, el dolor, del que dice que vive en pasillos límpidos y estrechos, está en el halo sórdido que habita en las hirientes y ásperas miradas de tristes ojos yendo hacia el vacío. Y la muerte, porque forma parte también de la realidad del poeta. Pero esa sordina de la que hablaba más arriba hace que el poeta escriba desde la mesura, con delicadeza no exenta de precisión. Al fin y al cabo, en lo real conviven sin fisuras lo bello y lo terrible. Las correspondencias entre las cosas y los seres son inacabables, y Juan Francisco sabe sacarles partido poéticamente. Las 3 secciones del libro, con títulos esclarecedores, abundan en lo dicho. Amor, dolor y poesía es la primera. En ella, la meditación emocionada procede del otro lado de la cumbre de los años, acerca de las enormes minucias que hacen de la existencia una efectiva amalgama de tragedia y felicidad. Por fortuna, prevalece el asombro y el júbilo ante la realidad. Tierra, polvo, luz, la segunda sección, más vinculada a esta a la rememoración del pasado, a la búsqueda de sus raíces, a la expresión del afecto. Entresaco unos versos que dicen: enséñame, madre, la luz que surge del alba e ilumina la húmeda escarcha de mi infancia. Pertenecen al conmovedor poema dedicado a su madre. La última parte del libro, Pensamiento y Palabra, guarda muchas similitudes con la precedente porque los recuerdos de la infancia y los sueños que en dicha etapa de la vida se engendran articulan muchos de los poemas. Percibimos en ella una palpitación elegíaca, una palpitación que se concreta en la nostalgia de la juventud, y es que toda mirada retrospectiva tiene un alto componente de nostalgia. Pero el enfoque de Juan Francisco, aun sin prescindir de ella, está tintada por un componente que la transforma, la conmiseración. La función del poeta, y acabo, consiste en hacer comunicable a otros la experiencia de vida que constituye el poema. Y este propósito está cumplido sobradamente en este libro que he tenido el placer y la satisfacción de publicar. Estamos, por tanto, y para acabar, ante un libro que emociona desde el primer poema por la lucidez con la que Juan Francisco contempla el mundo que le rodea, por la manera en la que eleva lo cotidiano a la categoría de universal, lo efímero del día a día, en realidad su especie eternitis, porque todo lo que escribe, gracias a un lenguaje cercano a lo coloquial, nos suena a verdadero, a algo propio.
No hay impostura ni grandilocuencia en sus poemas, y eso lo agradece el lector con el que, como ya hemos avanzado, establece un alto grado de empatía y de complicidad. Frente a lo efímero de la vida, quedará la palabra plena de expresividad en manos de Juan Francisco y dotada de una verdad que la impulsa, al ido del presente, a permanecer en la memoria de sus lectores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quisiera comenzar dando las gracias a Jesús Cabezón y a esta casa, el Ateneo Santanderino, por su hospitalidad y por la cálida acogida con la que siempre nos dispensan. A Carlos Alcorta, por supuesto, poeta, amigo y editor de este libro. Muchas gracias por el magnífico trabajo que has hecho, Carlos. Tener esa complicidad con el editor es un valor imprescindible para poder hacer una edición impecable y atractiva para el lector. Así que para un autor contar con un editor como Carlos es un tesoro a preservar. Muchas gracias. Y por supuesto agradeceros a todos vosotros que os hayáis acercado a esta magnífica casa para asistir a la presentación de este libro, de Una mirada a este tiempo nuestro. La poesía, pese a hacerse con palabras, es el arte de ir más allá de ellas, de ir más allá de su estricta literalidad para adentrarnos en su misterio. Un misterio que no debe, al menos como yo lo entiendo, emanar de una poesía concebida con intenciones crípticas, sino del propio poder embrujador del lenguaje poético, que en sí mismo debe absorbernos para introducirnos en ese misterio. Con la poesía siempre es posible romper los límites de lo racional. Es decir, una palabra en un poema no tiene por qué significar lo que el diccionario dice que significa. Una palabra en un poema adquiere un significado que no se puede hallar más allá que en la propia lectura. La poesía, yo siempre la he entendido que hace un poco de nexo entre la experiencia vivida y las emociones y sentimientos que el poeta quiere trasladar, acortando ese espacio en el que pudiera parecer que el lenguaje se queda huérfano de expresión. La poesía nos eleva sobre lo racional, yendo más allá de la simple literalidad de las palabras, para alcanzar eso que algunos han llamado vuelo poético, ¿no? De alguna manera nos revela lo impensable. Mi poesía, como bien ha dicho antes Carlos, así la entiendo, quiere invitar a la reflexión, aunque siempre apele a los sentimientos más profundos, como no podía ser menos cuando uno se expresa en el terreno poético, ¿no? Es una mirada hacia el interior para desgranar una sucesión, en mi caso normalmente de pequeños retazos biográficos, una mirada poliédrica también a ese retablo del tiempo que se va armando en la memoria para ponerlo a nuestro alcance. Desde una cotidianidad emotiva me apoyo fundamentalmente en tres grandes pilares que acompañan al hombre para expresarme en el terreno poético y que son el amor, el dolor y la palabra. Quiero que mi poesía, al menos eso pretendo, esté provista a su vez de cierto pensamiento crítico, que esté acompañada por una visión ética de la vida que la lleve a proclamar por encima de cualquier consideración la libertad del ser humano en toda su compleja acepción. Bueno, ahora ya os voy a leer unos poemas de Una mirada a este tiempo nuestro, con unos pequeños comentarios de entrada antes de leerlos. Como he dicho antes, el poema normalmente intenta describir lo que la realidad nos oculta, incluso aunque partamos de una realidad concreta, como es el caso de los recuerdos, de un recuerdo específico. Entonces, en ese momento, el poema intenta ensamblar lo tangible con lo indescriptible, con aquello que permanece oculto en nuestro interior. La poesía nos ayuda a salvar esa distancia entre esos dos mundos aparentemente desconectados, ¿no? La que existe entre el más real y evidente con respecto al más íntimo, al que escondemos en nuestro yo más profundo. Salva la distancia efectiva y cierta que hay entre la palabra y la experiencia. En mis poemas, como en el que os voy a leer, siempre suele aparecer un camino de guijos que representa nuestro recorrido vital. Al
final del cual siempre nos espera una verja de hierro entreabierta, que es la que nos conduce hacia el olvido. La mirada perdida. Ya más de 40 años han pasado sobre la adolescente mirada que en el claroscuro angosto del tiempo se empieza a disipar en el recuerdo. Al mirar a través del ventanal de la memoria hilada con los años, aún veo a Claudia tambaleándose con su pisada incierta por la arena. En la tarde, Ana aún yace en la toalla, mecida por el eco de las olas, de espaldas a la luz del mediodía. La playa es un tejido de partículas en las que mi hijo Juan dibujará un futuro que aún veo lejano. Al mirar a través del agujero de la memoria grave del dolor, aún veo a mi tío Marcelino caminando entre el humo de los muelles. Mi hermano Pedro siempre se disipa, corriendo entre los guijos del jardín, ignorando el final de la carrera. Hoy la muerte me nubla hasta el dolor. Pienso que aún soy demasiado joven y que me queda mucho más por vivir, pero no he podido escapar al tiempo. Yo sé que esa carrera entre los guijos nunca nadie la podrá detener. La verja hacia el olvido espera abierta. Este poema, en el que apelo a los sentimientos más profundos, y el amor lo es sin duda, invita a la reflexión y a poner el foco en esas pequeñas cosas que con la edad cada vez apreciamos más. No son solo palabras. Debo tanto a la incólume fuerza del impulso y el deseo, arrinconando a la costumbre, que creo no haber dejado de besarla al menos una vez cada día, desde aquella lejana tarde de un lejano año que se pierde entre las sombras de más de 40 primaveras. Desde entonces he ido coleccionando los recuerdos de todos los besos, de todos los días, como otros coleccionan corbatas o desparraman bisutería entre la ropa del armario. No sé por qué siempre supe, desde el primer instante que probé sus labios, que acabaríamos siendo lo que somos, como somos. Cerraba los ojos, le agarraba las manos, me sentía tan bien. Con los años y con la vida llegaron nuestros 2 hijos, nos hicieron tan felices y con ellos los estudios, el ballet, la música, el karate y las preocupaciones. Después, la universidad. Y de nuevo volvimos a estar como al principio, solo que un poco más viejos. Parece mentira, pero nunca tuvimos un silencio grave e incómodo enterrando los sentimientos. Nunca, nunca la casa nos pareció vacía ni desierta. Cuando ellos no están, siempre flota el alma y el ruido de sus pasos. Tan solo van y vienen, no importa. La rueda de la vida girando y tú y yo siempre firmes, sin dejar nunca que reine ese silencio de los que ya no tienen nada que decirse, sin dejar que una letanía de palabras calladas o a media lengua se vaya clavando en las paredes como un espejo gastado. Nunca dije ni pensé, ni en mis peores momentos, quiero un poco de tiempo para mí mismo. El tiempo que vivo, el que siempre quise vivir, fue el nuestro, el de los 2, el de los 4, el de los 2, el de los que hayan de venir. No necesito otro tiempo ni más tiempo que el vuestro. Lo necesito como quiero y pido poder envejecer sin trampas, sin tener que tensar los párpados, sin preocuparme de que los surcos del pasado vayan invadiendo mi rostro. No necesito un cirujano plástico que disimule la vida cuando me vea reflejado en vuestros ojos. No quiero pensar ni en comida macrobiótica ni en las mancuernas pesadas del desaliento. Me basta con este tiempo nuestro, el que me corresponde compartir con vosotros. Estos versos son una mirada desconsolada, no exenta de ironía y acidez a nuestro alrededor y a los estragos y muescas que va cincelando el paso del tiempo en nuestro interior. Vacilaciones.
Me busco tenazmente en las palabras, en los recuerdos que sé que taladran, en los recuerdos que sé que enternecen, donde ya jamás he vuelto a encontrarme, nunca contigo y nunca conmigo. Te perdí, nos perdimos para siempre en el paisaje de ese mar de dudas y vacilaciones que es la vida. Nos disipamos entre la neblina densa que va revistiendo los años en los que los dos fuimos tan felices, cuando en nuestra ingenuidad ignorábamos todo de la muerte y solo sabíamos de aquel presente ansioso e incierto que hoy, con el peso y el paso de este ancho tiempo, se vuelve una sierpe que se enmaraña con ímpetu a tu cuello hasta ahogarte. Bueno, este poema que os voy a recitar destila cierto humor, ¿no? En él ironizo un poco sobre esa trascendencia, ese afán de trascendencia que todos de alguna manera tenemos y que somos tan dados a veces a una vanidad exagerada. Le titulo Dandy. Nunca trepé al palo de un mástil ni fui un personaje palmario. Nunca fui un dandy literario ni un literato sin dandy. Nunca una página emborroné por encargo del mismo diablo, que no es otro que el metal vil que nos tienta y esclaviza. Así que nada debo a nadie y nadie ha de deberme a mí. Yo no vivo, tengo esa suerte de lo que escribo, pero digo que es por escribir por lo que vivo. Lo hago sin fingida impostura, pues es con la vida vivida con la que hago cuando me place hasta algo de literatura. No creo haya de ser poeta maldito, ni ese hombre de letras que hasta para dormir la siesta se viste con el disfraz, con el fiel disfraz con el que ha de representar la pieza de la posteridad. Bueno, el poema tiene muchas lecturas. Por un lado dice lo que el poeta quiere decir, por otro lo que cada lector interpreta y hace suyo del mismo, y por último aquello que con el transcurso del tiempo y con la experiencia adquirida se va agregando o reinterpretando. Y claro está, a todo ello podríamos añadir que aunque el poema no varía y siempre sea el mismo, con cada nueva lectura adquiere una dimensión diferente. Todo ello hace de la poesía y del lenguaje poético un verdadero milagro. Azotea blanca. Yo nací en un mundo pleno de anhelo y esperanza, en un mundo que aún palpitaba al son de un niño por descubrir quién era y qué lugar ocupaba. Yo crecí en una casa baja con azotea en la que el sol blanqueaba las sábanas limpias que se enroscaban en la cuerda de un tendedero, desde el que, empapado por el agua que cabía en un sólido y gastado barreño de zinc, chapoteaba al aire ilusiones por cumplir, fantaseaba con versos inimaginados que algún día recordaré, que resurgirán tal vez con palabras encallecidas de rabia, tal vez con palabras iluminadas de amor. Yo viví en un espacio desde el que se veía el mundo con la mirada certera y precisa de un cirujano del lenguaje, con una fuerza inmensa, capaz de asir y desdoblar el tiempo para agitarlo por la cola y hacerle arrojar palabras crecidas, imágenes y metáforas que dormían en el interior del inconsciente para reflejar en papel la simple verdad que se cincela con las palabras. Poesía. A veces los poetas rebuscamos en el lugar donde se alojan y guardan los sentimientos, ¿no? En la verdad profunda de estos. A eso me llevó la lectura de uno de los últimos libros de Carlos Alcorta, a quien está dedicado este poema que lleva el mismo título que su libro. Aflicción y equilibrio. Un leve rastro de ternura se abre paso entre la penumbra que obstaculiza la inestable carrera de un funambulista que solo busca el equilibrio. Las lágrimas ya derramadas sobre la dermis cuarteada del dolor tiñen las añosas lápidas donde yace inerte un tiempo que fue de aflicción. Bueno, mis poemas casi siempre provienen, o en muchos casos, de mis propias vivencias, componiendo una sucesión de pequeños autorretratos sucesivos
en los que pretendo que nunca falte ese componente emotivo que se asocia a la propia experiencia vital. Además, siempre albergo la esperanza de que el lector se pueda reconocer a través de sí mismo en el poema. La vida se compone de etapas a las que debemos saber adaptarnos para impedir que ésta nos atropelle. Este poema, aunque no lo especifico, se le dediqué a mis hijos. Es la hora. Hasta hace poco, con un mapamundi de cicatrices bordado a mano, no supe del relámpago que existe, sin desvanecerse entre la neblina con el preciso fulgor de un cometa que brilla siempre en la singular mirada de un hijo. Un buen día descubres en sus ojos, apenas lo percibes, las claras figuras con las que empieza a componer su mundo. Llueven años de amor sobre mis recuerdos y sobre sus deseos. Yo ya sé que es la hora de aprender de ellos, de olvidar nuestro papel de padres. Y ya por último, y para no cansaros además, voy a terminar la lectura con un poema que es reflejo de vivencias generacionales, sobre todo de los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Que todos recordamos esos kioscos a los que acudíamos, ¿no? En busca de golosinas y de cualquier cosa de estas, ¿no? Buceo en la consciencia de los recuerdos para rescatarlos del olvido, ¿no? Y tener la perspicacia a veces de dirimir cuáles de entre ellos pueden interesar al lector y que desde su experiencia personal se pueda identificar con ellos. Y en este caso espero que así sea. El kiosco de la esquina. Ya no somos los niños que se morían por una barra de regalí de palo, ni los incipientes muchachos que olvidaban sus problemas tras un triunfo de Ocaña en el Tour. No, nunca nada volvió a ser tan fácil como cuando descargábamos nuestra furia en el patio de colegio, golpeando un balón de cuero contra el paredón de la vida. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juan Francisco, que vendas muchos libros, lo cual, Muchas gracias. lo cual le vendrá bien al editor y será una satisfacción para el autor. Y para empezar esa venta, ya les he dicho que están los libros a disposición suya a la entrada. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Una mirada a este tiempo nuestro, de Juan Francisco Quevedo, y hasta otro momento. Gracias. Muchas gracias.